Hola, ¿qué tal? Buenos días. Buenas tardes, don Daniel. Buenos días, buenas tardes a nuestros seguidores de América. Nada, ¿qué tal estás? Pues estoy genial, la verdad. Estamos Ya, aquí, aparte tenemos un vídeo hoy espectacular y animamos a los suscriptores a que se suscriban al canal para sí, que tengan acceso a este conocimiento increíble. sí, estamos pasando un verano estos días muy agradable en Madrid. Afortunadamente han bajado un poco las temperaturas y nada, pero bueno, casi en pseudo vacaciones, con lo cual disfrutando muchísimo y nada, yo creo que es un tema muy interesante que nos va a proponer Gonzalo hoy. Sí. Entonces, vamos a hablar sobre la importancia de la buena voluntad Ujú. Sí, y, sí. y vamos a también observar esto a nivel del árbol de la vida, porque alrededor del ego se generan una serie de sentimientos, acciones y pensamientos que normalmente están en contradicción Mm. del ego. Entonces, por una parte, una persona quiere una cosa, hace otra y piensa otra. Esa es la mayoría de las personas. Sí, entonces de repente tienen unos sentimientos, quieren hacer una cosa y, y piensan, piensan que quieren hacer algo y luego hacen lo opuesto. O sea, caos. Y, y esto básicamente es así, ¿no? Cómo funciona a nivel del ego. Entonces, ¿cómo un consejo fundamental, que es el que le vamos a dar a nuestros amigos y amigas, es cómo hacer que eso se equilibre? Y a que no sabes cómo, cuál es la fórmula mágica. Con la buena voluntad. Con la buena voluntad. Porque la buena voluntad viene desde Tiferet y al final con buena voluntad todo se arregla, ¿vale? Entonces, los pensamientos negativos hacia algo o hacia alguien, si tú tienes buena voluntad para arreglar la situación, esos pensamientos se cambian. Ya. Luego, los sentimientos igual, con buena voluntad de hacer algo, de intentar que la otra persona sea, pues también se arregla. Y las acciones con buena voluntad son mucho mejor que las acciones con mala voluntad, que realmente no quieres. Oye, pero es interesante, me comentabas ahora lo del vídeo, porque claro, una cosa es la voluntad y otra cosa es la buena voluntad. Es Sí, decir, la buena voluntad es un añadido, porque todo yo creo que se puede arreglar con voluntad. De alguna manera tenemos esa potencia, ¿no? sí, Pero claro, la buena voluntad es un arreglo que va dirigido a ti, Fred. sí, Porque yo entiendo, tú me corregirás, que cuando se equilibre esa coherencia, ¿no? De lo que piensas, lo que sientes y lo que haces, de alguna manera ese triángulo se equilibra y se abre la puerta a Tiferet, ¿no? exacto. Desde Tiferet es donde viene la buena voluntad. Mm. Entonces es como una especie como de triángulo que tenemos que cerrar bien para que podamos continuar hacia arriba, ¿no? Sí, o sea, desde Tiferet es donde aplicamos la buena voluntad porque vemos la cosa a largo plazo. Ya, ya, ya. Entonces, Ahora, sí, cuando hay tú mucho... tienes un problema, imagínate pues yo qué sé, los problemas en las relaciones, si hay buena voluntad se arreglan porque se llegan a acuerdos. Ya, Problemas, yo qué sé, a nivel de negocios, si hay buena voluntad se arreglan. Problemas con empleados, si hay buena voluntad de las dos partes se arreglan porque se ve las cosas de largo plazo. mm, ya. Ahora, ¿qué pasa cuando? Porque el tema de buena voluntad se hacen muchas cosas en la vida con buena voluntad y consecuencias nefastas, ¿no? Sí, eso fíjate, es muy interesante esto que comentas, que no lo había pensado antes del vídeo. Ahí lo que ocurre es que no se ven bien las... A ver, digamos, el vídeo, el objetivo del vídeo era que con la buena voluntad se arreglan las triadas de abajo, ¿vale? Es la buena voluntad aplicada a arreglar situaciones de confusión, Ah, ¿vale? Pero sí que tienes razón que solo con buena voluntad, sin conocimiento,
sí, se puede llegar a un caos, una situación muy, muy mala. Entonces, ahí es, mira, tengo buena voluntad, pero la estructura no es lo suficiente como para permitir eso. sí. Yo ahí, Ujú. yo diría que la solución es que la buena voluntad tiene que surgir de TIFAE, pero también puede haber buenas voluntades que surjan de otro sitio, ¿no? Sí, Como Yesod, que es una buena voluntad, a lo mejor menos consciente, ¿no? sí, Y en ese sentido, se me viene la frase que ya dijimos en algún vídeo, ¿no? De que es mejor hacer la maldad conscientemente que no hacer la bondad inconscientemente. O sea que sí, la clave es, de alguna manera, ser consciente de lo que haces. porque no tienes conciencia de las consecuencias que pueden ocurrir después de haber hecho algo, ¿Sí? después de Eso haber sí. actuado de una forma. Sí, Con lo cual ahí es clave, yo creo que centrarse en Tífaret, ¿no? Es una buena voluntad muy consciente, ¿no? Para lograr esa ascensión. sí. O sea, lo que hablábamos, somos, el inicio del vídeo básicamente era, si tú te colocas en Tiferet y piensas en una relación a largo plazo, piensas en el largo plazo, con buena voluntad desde Tiferet, puedes arreglar los bloqueos que ocurren a nivel del ego. Porque, digamos, tienes una buena intención para arreglar los conflictos y los problemas que surgen. Sin buena voluntad, digamos que no das ese paso, que es el paso de la bondad, para que las cosas se resuelvan. ¿Vale? Era un poco la idea. Pero bueno, hablando de voluntad, por ejemplo, si no la aplicas desde Tiferet, en el lado izquierdo del árbol, abajo, estaría la apatía, la falta de voluntad. ¿No? Y en el lado derecho estaría la obstinación, que es alguien que dice, pongo ahí toda mi voluntad, que sería desde Netza. Entonces, desde Hot vendría la apatía, la falta de voluntad, y desde Netza sería la obstinación de hacer las cosas todo el tiempo, o sea, lo dices, irte pegando contra un muro, ¿No? ¿sabes? Y luego y desde Tiferet viene la buena voluntad, que también está ligada al libre albedrío. Digamos que la buena voluntad estaría a nivel de sentimientos, por decirlo así, donde aplicas en la triada del despertar, y el libre albedrío estaría en Tiferet, que es donde tú puedes decidir una acción u otra. Y luego en la parte de arriba del árbol estaría la voluntad divina, que se haga su ¿No? voluntad. Súper interesante. Eso mismo te iba a preguntar, porque llega un momento en que de alguna manera sueltas tu voluntad para ser un instrumento de la divinidad. O sea, que la voluntad ya no es tuya, sino que es la voluntad de la divinidad que se manifiesta a través tuyo, Ujú. ¿no? Exactamente, sí, sí. Entonces esa sería su voluntad, mi voluntad, Mm, que sería la voluntad del libre albedrío, la buena voluntad aplicada, y luego, por un lado, estaría la falta de voluntad del lado izquierdo y el exceso de voluntad, de obsesión, de obstinación en el lado derecho. ya. ¿Y en qué momento se junta el libre albedrío? Es interesante, ¿eh? Con la voluntad de Dios. El libre albedrío está en la triada del alma, que es a nivel individual. Entonces, Sí. ahí es cuando tú empiezas a ascender y dices, hágase tu voluntad y no la mía. Mm, Entonces, primero, para que una persona entregue su voluntad a Dios, primero tiene que tenerla. O sea, clave. es lo que hablamos, es pasar de una persona que vive abajo del árbol no tiene voluntad. Es el deseo del otro, es la vida determinada por otros. Entonces, tiene que desarrollar su propia voluntad, su propio deseo, que lo llaman en alguna terapia, que es llegar a ser un individuo y tener su propia voluntad y saber distinguir, ahora quiero hacer esto y ahora quiero hacer esto otro. Con esto me lo paso bien y con esto me lo paso mal. ¿Vale? Entonces, con esto tengo buenas consecuencias, con esto tengo malas consecuencias. Y entonces ahí desarrollas tu propia voluntad. Y el punto
donde dices, vale, ahora ya que tengo esta voluntad propia, se la entrego a la divinidad. Pero sin haber hecho, mucha gente, sin haber pasado por ese proceso de tener su voluntad propia, entrega esa voluntad que no tiene, pero está en Yesod. Y al final no entrega nada. No entrega nada porque básicamente es o me domina mi familia o el patrón familiar, No, o te me domina domina, Netza, Jo, te domina todo el sí, mundo. o me domina lo que yo creo que es la divinidad. Mira, me he Mm. encontrado con muchas personas que dicen, no, no, yo hago la voluntad de Dios. Yo lo que lo que Dios me dice, pero están en Yesod, porque no han desarrollado su propia voluntad. Entonces están engañando a sí mismos, porque aplican esa voluntad de Dios cuando ellos consideran, lo que ellos consideran que es Dios. Es totalmente subjetivo desde Yesod. Los fundamentalistas vienen de ahí. Y se nota un montón cuando alguien ha entregado su voluntad y hace la voluntad de Dios, que cuando alguien te dice, no, es que yo estoy haciendo la voluntad de Dios y lo hace desde Yesod. Se nota muchísimo en el estado de vibración, porque es, la persona que lo hace desde Yesod es un fundamentalista, porque se cree que está entregando la vida a Dios y es el ego espiritual que es brutal. En cambio, cuando tú haces la voluntad de Dios es todo mucho más sutil. Es como que te entregas y fluyes de una forma donde ni siquiera te entregas a la voluntad de Dios porque te has dado cuenta que tú eres yo soy. Sí, es lo que llaman algunos ocultistas el sacro oficio. Ujú, Es exacto. decir, que todo lo haces, todo lo que realizas es un acto sagrado, porque es un acto de Dios. Genial. Claro, conectado con la divinidad. No voy a matar al vecino porque no, porque es un infiel, porque me lo dice Dios. Ese es el gran Exacto, sí, peligro, sí, ¿no? sí. Exacto, exacto. Sí, Entonces, ese es un peligro enorme. A bueno, mí, oyéndote, me viene la imagen que da Platón en Fedro, ¿no? Que al final nosotros transitamos por la vida, nuestra alma transita como un carro tirado por dos caballos, ¿no? Y al final yo veo que ahí, de alguna manera, cuando hemos caído, eh, hemos olvidado nuestros orígenes y de alguna manera somos arrastrados por los caballos, no somos. Y lo que tú dices de recuperar la voluntad es volver a recuperar ese control de la cuadriga, volver a ponerse de pie en la cuadriga y de alguna manera ya a partir de ahí, esa es está fijada la voluntad individual y ya a partir de ahí el carro puede volar, ¿no? De recuperar un poco eh, el vuelo del alma, ¿no? El vuelo del alma que va hacia Dios, efectivamente, ¿no? sí, Y ahí ya someterte a la voluntad de Dios. genial. Ahí es exactamente lo que dices tú. Mm. Y hay un tema interesante que es lo de la coherencia, ¿no? Porque efectivamente en la vida pocas veces somos coherentes, pues porque estamos condicionados por un montón de factores. Eh, eh, Tú dices que un poco la voluntad, cuando se ejerce la voluntad desde ti, Farid, hay una coherencia perfecta entre lo que dices, haces y piensas. Cuando hay un caos a nivel del ego, la buena voluntad lo equilibra. Ya. Porque si quieres ponme un ejemplo de algo que tú piensas o de alguien, de algún caso que tú creas que una persona piensa una cosa, hace otra cosa y dice otra y hace otra. No, eso hay mil casos. O sea, mil casos en el sentido Un de político, imagínate, eh, siente una cosa, dice otra o piensa otra y hace otra, mm, ¿vale? Entonces, si realmente tiene buena voluntad para gobernar para todo el mundo y para que traer el bienestar, desde esa buena voluntad se va a equilibrar lo que piensa, lo que dice y lo que hace. Porque si tú pones, digamos, detrás de las decisiones o los pensamientos, los sentimientos, esa buena voluntad, cuando la pones, ya vas a sentir de una forma.
vas a pensar de otra forma y vas a hacer de otra forma. Porque digamos que hay una energía que viene desde Tiferet que, no, que va a contrarrestar el caos del laberinto del ego. Ya. Ahora yo te hago una pregunta trampa. Ok. Vamos a hablar del Con tema de buena política. voluntad. Estás con mala voluntad. Con mala voluntad. Ujú. No, fuera de bromas. Tú has puesto el ejemplo de un político. ¿Tú crees que un político que sea coherente entre lo que piensa, lo que siente y lo que hace tendría más votos que un político que no es coherente? Depende del país, depende cómo es el inconsciente colectivo del país, porque al final cada país tiene al político que se merece. O sea, al político que realmente... O sea, el político es el Malkut de lo que ocurre En el país. en el árbol del país. Entonces, un político realmente honesto, porque desde diferentes el lugar de la verdad, de la belleza y de la bondad, y que actúe con buena voluntad desde Tiferet, pienso que de forma natural llegaría al poder. Por ejemplo, hay casos, por ejemplo, Abraham Lincoln fue un ejemplo de esto. Pero claro, como ya comentamos en el vídeo de David Hawkins, el 80% de la gente vive en negativo, en modo destructivo, esa persona se va a enfrentar a un montón de fuerzas negativas de su colectivo. Entonces, y a lo mejor, como el 80% calibra en negativo, igual no saldría. Tendría que llegar con su estado de conciencia, tendría que llegar al alma de las personas, al corazón de las personas. Y yo creo que eso depende también muchísimo del grado de evolución de la sociedad. Es decir, al final estamos hablando de los políticos, pero no, a ver, que podemos hablar en todos los ámbitos de la sociedad, ¿no? Si no hay buenos políticos, o por lo menos creemos que no hay buenos políticos, es porque la sociedad no ha generado buenos políticos. Es decir, es un tema Claro, claro. colectivo, Sí, ¿no? es un tema colectivo. O líderes, no vamos a Sí. hablar de políticos, líderes en todos los ámbitos, ¿no? O sea, lo que surge es lo que la sociedad realmente está creando, Mm, lo que la sociedad tolera, lo que la sociedad permite. mm. Sí, exactamente. Pero bueno, Y- oye, lo de la buena voluntad me parece que es clave, efectivamente. Las cosas en la vida siempre se solucionan con buena voluntad. Desde sí, luego, la buena voluntad es una garantía de un inicio, de una solución, siempre. Y desde luego, para el trabajo con nosotros mismos, creo que la buena voluntad también es fundamental. sí. La energía, por ejemplo, crisis en una relación de pareja. Si hay buena voluntad y se mira a largo plazo, eso se resuelve. Mm, Porque las personas empiezan a ceder, hay un diálogo desde la buena voluntad. No hay yo te achaco esto y tú me achacas esto otro. mm, ¿Sabes? No se produce un ataque, etcétera. mm. Así que se resuelve con buena voluntad, se resuelve, pero la buena voluntad va ligada a mirar el bienestar a largo plazo. Mm. No, Entonces, por eso. Mm, ¿por qué los políticos no surgen a largo plazo? Porque como su mandato es de 4 años, claro, piensan en corto plazo. ya. Oye, pues nada, podemos poner que este es el canal de los buscadores espirituales y de la buena voluntad. Exacto. Oye, pero es un mensaje precioso lo de la buena voluntad. Sí, Simplemente tenerlo presente. tenerlo presente, sí. Cuando hay un conflicto, si lo tienes presente, ahí con eso se arregla. Mm. Y cuando no hay buena voluntad, ¿qué puedes hacer? Primero tenerla tú, Sí. pero Y si el otro no la tiene, si por de la otra ejemplo. parte, a ver, si alguien quiere destruir algo, lo va a destruir.
porque empieza a no colaborar, empieza a poner pegas, empieza... O sea, tú mira en el trabajo, no sé si has tenido algún trabajador no colaborativo, casi lo mejor es echarle, porque sí, o sea, excusas y pegas siempre se pueden poner. Ya, O yo qué sé, si has tenido alguna relación de pareja o alguna novia que tuviste antes de casarte que no colaboraba, que ponía pegas, que se quejaba por todo, no estaba poniendo buena... O sea, si tú tienes buena voluntad y la otra persona no la tiene, o las otras personas o lo que sea, eso nunca llega a buen puerto. Porque mm, destruir es mucho, o sea, destruir se destruye todo. En un segundo destruyes un imperio. Bueno, teóricamente. Construir es ya, más difícil porque es el poco a poco, va lentamente, pero destruir, o sea, yo qué sé, en las relaciones con un acto fuera de tono se destruye. ya, Lo que has construido durante una familia durante 20 años, no sé, ¿sabes? ya, ya, ya. Pues nada, oye, pues muy interesante. Sí, Vamos a cultivar la buena voluntad y, y nada, es un mensaje de buen rollo, me gusta. genial, don Daniel. Y ahora que me voy de vacaciones unos días, voy a ponerlo en práctica. Genial, Buena voluntad con los demás y buena voluntad consigo mismo también. genial. Pues nada, Gonzalo, Pues nada, don pues Daniel, por tus enseñanzas gracias y, a usted. y nada, y nada, y seguimos con estos vídeos que me parecen súper interesantes. Vale, pues muy bien. Muchísimas gracias y saludos a toda la audiencia y que no se olviden de suscribirse. Muy bien, con buena Con buena voluntad. voluntad. Muy bien, hasta ahora.